Ok, iglesia, Dios los bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios ahora. Creo que anda bien, ¿se oye bien? Ok, gracias, Pablo. Y vamos entonces a continuar y a terminar hoy esta porción de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12. Abre tu Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 12. Estamos en los versículos 1 al 7. Vamos a leer todos los... 1 al 7, no, 1 al 11. Quiero leer todo el pasaje. No, perdón, del 7 al 11. No del 1 al 11, es 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Y vamos a centrarnos en la última categoría de dones espirituales el día de hoy. 1 Corintios 12, del 7 al 11, ¿listos? A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y entonces hemos hablado que existen tres categorías aquí. Los dones de revelación, que fueron los primeros que estudiamos, que son la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Hablamos de la palabra de conocimiento como esa capacidad del espíritu para, es como una revelación, recibir una revelación de parte de Dios, algo que no teníamos cómo saberlo. Y obviamente nadie nos lo había dicho, ni teníamos ninguna seña de ese conocimiento, y bla, el Señor nos lo revela. Es una palabra de conocimiento, nos da a conocer algo que no conocíamos previamente y no teníamos cómo. La palabra de sabiduría es cuando, es como dice aquí la nueva traducción viviente, es más bien, viene en manera de un consejo sabio, como que te da ese tip el Espíritu Santo para una situación particular que estás ahí como en una encrucijada o en un dilema, ¿verdad? Y el Señor te dice, es por acá. Te da esa palabra de sabiduría, es por acá. Y a veces eres tú quien da esa palabra a otra persona y le dice, ¿sabes qué? Es por acá. Es como un consejo sabio. La palabra de sabiduría nos ayuda a resolver, a salir de una situación, nos destraba de una situación. Y vimos también el discernimiento de espíritus, que es parte de los dones de revelación, que es la capacidad sobrenatural de poder discernir qué espíritu es el que opera detrás de una persona o situación. Porque no todas las situaciones que vivimos o que enfrentamos día a día son motivadas espiritualmente por Dios. Satanás también entra a tallar aquí y juega su partido en paralelo. Y él quiere desviar y distraer la atención del creyente y hacerle caer en el error. Y entonces los demonios operan detrás de muchas situaciones. Y el don de discernimiento de espíritu nos permite, o le permite al creyente en un momento particular decir, aquí está operando tal espíritu. Aquí hay un demonio de esto y lo otro. Y poder proceder espiritualmente contra eso, claramente. Es el don de discernimiento de espíritus. Luego entramos a la segunda categoría, los dones de poder. Y hablamos del don de sanidad, don de milagros y el don de fe. Y entonces, por ejemplo, el don de fe no es la fe que tenemos en Cristo, la fe salvadora, la fe que viene de nuestro intelecto y de nuestro convencimiento personal. Ese no es el don de fe, esa es la fe que tú tienes y que el ser humano puede tener en Dios
o en cualquier cosa que le convence y decide creer en eso. Esa es la fe natural, la fe que todos tenemos de alguna u otra forma. Pero el don de fe es una capacidad del Espíritu Santo, una sobrenatural para operar, actuar, creer, convencer, declarar algo. Y ahí sí, como dice Hebreos 11, es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Por eso Jesús dijo alguna vez, si alguien tiene fe como un grano de mostaza, le puede decir a este monte, sal de ahí y échate en el mar. Puedes fluir en una fe de tal manera que un milagro, una situación cambie inmediatamente. El don de fe también el Espíritu lo da para que tú realmente no cedas ante una presión muy fuerte, una tentación muy fuerte. Si recordamos, por ejemplo, a Elías con los profetas de Baal, ¿recuerdan esa historia del Monte Carmelo? Y él dijo, Dios, haz que esta gente crea y que caiga fuego del cielo, y en ese instante, ¡pum!, casi que ni terminó de hablar cuando ya el fuego cayó y todos quedaron, wow. Esa es la capacidad de creer de una forma más allá de nuestro intelecto. ¿Sí? El don de fe. Y el don de sanidad y milagros, por supuesto, cuando oramos por sanidad y la persona empieza a recuperarse, ¿sí?, y creemos en fe que esa persona es sanada, puede serlo. Ahora, no solamente mi fe y confianza en que Dios puede sanar, sino es también el enfermo, el que necesita muchas veces creer. Pero, ojo, que el don de sanidades muchas veces opera a través del creyente precisamente para que el incrédulo se convenza. Estaba muy enfermo y vino el creyente, impuso manos allí y se sanó, y la persona dice, no lo puedo creer, increíble lo que pasó. Y ahora empieza a acercarse a Dios. El don de sanidad fluye en la vida de una persona que cree en el poder sanador de nuestro Dios. Paréntesis, siempre Dios tiene, Él tiene el control y Él es soberano, porque a veces uno ora y no se sana. Es que Él tiene otros propósitos. Pero cuando el don de sanidad fluye en ti, se sana porque se sana. ¿Me dejo entender? Porque de eso se trata este don del Espíritu, de que la persona sea sanada. Y el don de milagros es obviamente para que, es una capacidad del Espíritu para que de manera sobrenatural se interrumpan las leyes naturales y suceda un milagro. A veces esa es la sanidad de una persona, pero no todos los milagros tienen que ver con sanidad. Y si hablamos de sanidad milagrosa es porque es inmediata. Entonces, una sanidad, por ejemplo, uno ora por una persona y si se sana inmediatamente, que no puedo ni pararme, ya me puedo parar, ya me puedo mover, ya puedo saltar, ya no me duele, qué bien, no sé qué. Bueno, eso es un milagro. Se sanó inmediatamente. Una sanidad inmediata es un milagro. Pero no todos los milagros son de sanidad. A veces el milagro es gracia ante alguna autoridad. A veces el milagro es una provisión económica inesperada, sobrenatural, que dice, ¿cómo pasó esto, Señor? Gracias. A veces el milagro es que te alcance la plata todo el mes. Eso es un milagro. Bueno, en fin, es una broma. No es del Espíritu. solo digo, ¿no? Pero bueno, en fin. Y entonces hoy entramos a la tercera y última categoría de los dones espirituales, son los dones vocales. Ya que hablamos de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Entonces quiero que hablemos algunas cositas. Y hablemos un poco del don de profecía. El don de profecía aparece, se menciona en las 3 listas de dones que aparecen en la Biblia, en Romanos capítulo 12, los dones motivacionales, habla allí del profeta. En los dones del Hijo, en Efesios capítulo 4, cuando habla de los ministerios, apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Entonces, profetas, ahí aparece también los dones ministeriales en Efesios capítulo 4. Y aquí en 1 Corintios 12, en los dones espirituales, que también se conocen, como hemos hablado semanas atrás, como los dones de manifestación.
Los dones espirituales son los dones de manifestación, los dones del Hijo en Efesios 4 son los ministeriales, ¿sí? Como la vocación, el servicio de las personas, ¿verdad? Y en Romanos 12 se nos hablan de los dones motivacionales, aquella fuerza interior que todo ser humano tiene. No, eso no es solo de creyentes, los dones de Romanos 12. Incluso allí está el profeta, el don de profecía. Pero cuando hablamos aquí de la manifestación del Espíritu Santo, estamos hablando de un poder sobrenatural para entregar un mensaje divino o traído a la mente espontáneamente por el Espíritu Santo. Y este mensaje tiene 3 únicos y exclusivos y no negociables propósitos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 nos deja ver estos 3 únicos y no negociables propósitos de la profecía. 1 Corintios 14, versículo 3 dice allí: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. O sea, lo que hemos hablado muchas veces de edificación, exhortación y consolación. La profecía, cuando es de Dios, y enfatizo cuando es de Dios, porque hoy en día hay demasiada gente que dice ser profeta y demasiada gente que anda diciendo que habla en nombre de Dios, cosas que no son de Dios. ¿Cómo podemos saber que no son de Dios? Porque no edifican. O sea, no te ayudan, no te animan a seguir, no te exhortan, o sea, no es como una exhortación que te fortalece y te afirma, como una llamada de atención, pero que te afirma en la fe, ni tampoco te consuela si estás pasando un mal momento o necesitas el consuelo divino para seguir adelante y la esperanza para seguir adelante. No, estos van juzgando y condenando. No, estos van diciendo: usted va para el infierno, y que usted esto y lo otro, y que miren, o que te traen condenación, o que simplemente te dan esa palabra: ay, que el Señor me dijo que te dijera bla, 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 pero tú quedas con temor, quedas con miedo y angustia después de lo que te dijeron que dizque de parte del Señor. Pues no es de Dios. Tajantemente no. Y tienes respaldo bíblico y respaldo de Dios para rechazar cualquier palabra que dice que alguien viene en nombre de Dios a dártela y no te edifica, no te exhorta, no te consuela, sino que te juzga, te condena, te sientes mal después, te sientes como una zapatilla, que no, que sí, que una porquería soy yo, que no soy digno de ti, Señor. Ay, sí, el hermano fulano tiene razón, yo no sirvo. O sea, ¿qué cosa? Eso no es de Dios. O sea, tengámoslo así, pero así, tajante, exclusivo y no negociable. Es estos 3 criterios que aparecen allí. Y eso pues ya nos permite entonces discernir cuando algo que dice que es de Dios es de Dios. Paréntesis. Y vuelvo a decirlo, cuidado con lo que están escuchando en la radio y en la televisión cristiana. Cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, no solo entrará a la relación, no todo el que dice Señor, Señor realmente tiene al Señor como Señor. ¿Sí? Por favor, lea su Biblia, empápese de lo que dice la palabra de Dios. Conéctese bien en la iglesia, ¿verdad? Lo que Dios tiene para usted aquí en su casa, su iglesia. Para discernir. Y sobre todo la palabra del Señor, que es tan rica, nos da ese criterio. Pero ya lo sabes, a exhortar, consolar y edificar. Entonces, una profecía no es para dar dirección particular. Ejemplo, o sea, alguien está vendiendo la casa y vende el carro y se manda a mudar. Y uno dice: pero ¿y por qué estás haciendo eso? Sí, y renuncié al trabajo porque me dieron una profecía donde el Señor decía que yo debía vender todo y mandarme mudar.
No es para dar dirección en tu vida. Y ojo, estoy poniendo este ejemplo porque estoy pensando en alguien que conocí hace años. No está aquí, no se preocupen, empiecen a pensar. No es ni siquiera peruano. Pero esta persona, porque alguien le dio una palabra que el Señor te va a usar y te va a mandar para X país, pues renunció al trabajo, tenía un muy buen trabajo, lo dejó tirado, vendió la casa, vendió todo. La esposa está como diciendo, ay, pues yo confío en ti, mi amor. Y les fue re mal. Todo, puertas cerradas por todos lados, de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo. Pero el Señor, y él terminó muy desilusionado de Dios y todo, y volver, mejor dicho, recuperar a este hermanito cristiano para la iglesia y para la fe en Cristo, costó. ¿Pero y por qué? Porque alguien vino y le dio dizque una profecía donde le daba dirección en su vida. Las profecías, cuando son dadas así, no son para dar dirección. ¿Por qué? Aquí está la dirección para tu vida. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice que la escritura es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Luego, ¿tú quieres dirección para tu vida? Toma. Y ora al Señor. Y con su palabra Él te va a dirigir. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, la profecía, ¿en qué rol juega? ¿Qué lugar tiene en nuestro tiempo hoy? Si ya aquí está anunciado hasta de qué nos vamos a morir. ¿Me dejo entender? La humanidad me refiero. Ya está hasta el juicio del gran trono blanco, que es después del milenio. Ya está escrito acá. Ya todo está dicho. Ya más profecías hacia el futuro no necesariamente son las que Dios quiere dar en la iglesia. Paréntesis. No significa que Dios no pudiese dar una profecía hacia el futuro a través tuyo, a través de alguien. En el Nuevo Testamento, desde que Cristo vino hasta nuestros días, porque les recuerdo que vivimos en el Nuevo Testamento, han habido algunos, y en la Biblia aparecen algunos que sí hablaron de sucesos futuros, pero muy pocos. No fue como en el Antiguo Testamento, donde todos los profetas hablaban del futuro. Entonces, cuando uno piensa en profetas, pues uno piensa, sí, claro, pues Daniel, Isaías, y toda esa gente. Sí, pero ellos ya pasaron, pues. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento no hay casi de estas profecías. No hay muchas, hay muy poquitas. ¿Por qué? Porque ya toda la profecía fue dada. La palabra profética más segura es esta. Aquí está revelado todo lo que va a suceder en los tiempos, que ya está sucediendo, se está cumpliendo, y lo que sucederá. O sea, más revelación futura que esto no necesitamos. Paréntesis, entonces ya puedes dejar de leer el horóscopo. Por si acaso. Ya no hay que ir a ninguna fuente que nos cuente el futuro. El futuro está aquí y está en las manos de Dios. Entre más yo leo la Biblia, entre más conozco yo la palabra de Dios, más tranquilo estoy en cuanto al futuro. O sea, más despreocupado estoy del futuro. Porque sé que el futuro está en las manos de Dios. Entonces me enfoco en lo que Él quiere que me enfoque como iglesia. La gran comisión. Y entonces la profecía viene para dar una palabra que afirma la fe de alguien. La profecía viene para revelar la verdad. Muchas veces en la profecía se conjugan otros dones, como en la palabra de conocimiento. Y te revela a ti cosas que tú no has dicho a nadie. ¿Y este cómo supo? Muchas veces ha pasado en las iglesias que viene alguien al servicio y está ahí sentado y empieza a darle codazos a su cónyuge porque piensa que le pasó la voz al pastor o al predicador. Dale duro con palo que va a venir mi marido. Mucha gente ha contado esa historia. Y pues la verdad nunca le cuentan a uno la vida del otro, cosa que agradezco. ¿Sí?
Pero la persona sí siente que la están desnudando, le están desnudando el alma. Y dice, ¿cómo supo? Eso, mire, me está mirando, uy, me está mirando, y me está diciendo todo. La persona no sabe ni dónde meterse. ¿Qué está pasando ahí? El Espíritu le está usando esa predicación como una palabra de conocimiento a su vida. Le está usando para revelarle y confrontarle con la verdad. El don de la profecía hoy en día va muy por, esa función va muy por el lado de confrontar a la persona con la verdad revelada. No necesitamos nueva revelación extra bíblica. Ya está acá. Pero la profecía viene como esa revelación que te confronta, te afirma a lo que es correcto. Revela lo oculto del corazón. Como pasó en Hechos 5 con Ananías y Zafira, el apóstol Pedro que habló a ellos. Una palabra profética a sus vidas y lo confrontó con la verdad, pero fue una palabra de conocimiento que vino y confrontó la situación. Voy a dejarlo ahí. Vamos al don de lenguas. O sea, porque si seguimos hablando de profecía nos va todo el tiempo y hay mucho que decir de la profecía, pero vamos por partes, suavecito nomás. Don de lenguas. En Hechos capítulo 2 encontramos cuando este don fue entregado a la iglesia en el día de Pentecostés. Fue algo que el Señor había anunciado. Es más, déjenme contar la historia así larga, corta. Fue anunciado por Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, ¿usted recuerda a Juan el Bautista? Yes, él dijo, yo les bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno del cual no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Recuerdan esas palabras de Juan el Bautista? Oye, yo hubiera estado ahí con Juan el Bautista, ¿que me va a bautizar con qué? A duras penas sabían del bautismo en agua por Juan el Bautista. Y ahora que me va a bautizar en Espíritu Santo. Bueno, hermano, yo no sé qué es eso, pero bautíceme porque yo necesito bautizarme. Y se bautizaban todos ahí en Marcos, se puede leer eso en Marcos capítulo 1. Fue anunciado, Jesús vino, ¡guau! Ministró, sanó gente, ahí confrontó a los fariseos en Mateo 23, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Y pateó la mesa ahí en el templo ahí porque estaban ahí volviendo la casa del Señor, una casa de oración, un mercado ahí corrupto, mejor dicho, mercado libre ahí.com. ¿Me dejo entender? Pero no bautizó con el Espíritu Santo a nadie. Como dirían algunos, a nadie. Murió en la cruz, resucitó y nada. Y uno dice, bueno, ¿y de aquello qué? Ajá, Señor, ¿y de aquello qué? Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, él dijo, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, unos días después de él haber resucitado, unos 50 días después, sucedió. Y vino, ¡bum! Leamos el texto para ponernos en contexto. Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban.
Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de las áreas alrededor de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero entre la multitud, otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Y aquí fue cuando el Señor cumplió la promesa y les dijo: ¡boom! ¿Recibirían poder? Bueno, ahí está, poder del Espíritu Santo. Recibirían una nueva lengua que los llenaría de autoridad espiritual para predicar el evangelio. Y es que el don de lenguas tiene esta capacidad, es una capacidad dada por Dios para que tú puedas hablar en una lengua que no es el español, no es tu idioma nativo, ni tampoco es un idioma conocido, inglés, francés, quechua, no. Son lenguas angelicales, lenguas espirituales. Ay, pero yo no entiendo qué es lo que digo. Sí, yo tampoco. Pero la Biblia dice que cuando uno está hablando en lenguas, en el versículo 11 dice allí: todos les oímos hablar en nuestro propio idioma de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Otras traducciones dicen que cuando uno habla en lenguas, uno está hablando las maravillas de Dios. En algunas ocasiones Dios ha permitido, como en el día de Pentecostés, que la persona al orar en lenguas esté orando en algún idioma conocido por otro, no por él o ella. Y la otra persona escucha su propio idioma, su propia lengua y dice: este fulano es bilingüe. No es bilingüe, está hablando en lenguas. Hace muchos años les conté la historia de un hombre que en un servicio empezó a hablar en turco. Pero él no era turco. Y no tenía nada de turco. Era un poco tacaño, pero no era turco. No, una mala fama que tienen los turcos. Y había un turco presente en el servicio. Y lo escuchó hablar y le dijo al que lo invitó: ¿está hablando en turco? Y el otro fulano dijo: no, yo lo conozco. Es Pablito, es Toñito, es Jancito, es cualquiera, ¿sí?, que puede hablar cualquier cosa menos turco. Pero estaba hablando en lenguas, en turco, y estaba hablando cosas maravillosas de Dios. Y él, el turco, dio fe de lo que este hombre decía. Eso sucede ocasionalmente, cuando Dios tiene un propósito de convencer a alguien de algo. Como en este caso, al turco. Como en este caso, a todos los que estaban reunidos en Jerusalén. Pero no siempre tú y yo vamos a hablar en un idioma conocido. O si no, a ver, alguien dígame qué idioma es este. Hila bashandara kondoro bosoy kahandara basei kasia handara. Ilendere besei kasia hotoro bokuya handara basei kasia hei. Ruso. No es un idioma conocido en la actualidad, pero es la lengua que el Señor me ha dado. Y la lengua que Él da a la iglesia. ¿Y para qué? ¿Para qué nos pone a hablar el Señor en eso? Bueno, pues 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios, cuando uno dice ¿cuál es el sentido, el propósito de las lenguas? En el versículo 4 dice allí: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a la iglesia. Y es que en los dones vocales hay esto: las lenguas son para tu edificación personal y la profecía es para la edificación colectiva, o la exhortación colectiva, o la consolación colectiva.
Entonces, está el don también con las lenguas de interpretación de lenguas. En algunas ocasiones, no siempre, cuando hay una profecía, una persona hablando en lenguas, muy probablemente es el Señor que quiere decirnos algo. Entonces, según 1 Corintios 14, a lo cual vamos a llegar en una semana, vamos a hablar de 1 Corintios 14, nos vamos a detener allí en lo que es lenguas y profecía y todo esto, el manejo de la iglesia. La iglesia debe guardar silencio, callar y esperar la interpretación. Y Dios puede que usa a Bernie aquí para dar unas lenguas y usa a Dalia para dar la interpretación. Puede usar a la misma Bernie, primero ora en lenguas y luego interpreta. Pueden fluir los dos dones en ese momento en la vida de ella, o puede usar a otra persona para dar la interpretación. Y cuando esto se conjuga, estamos hablando de una profecía. Porque fueron las lenguas interpretadas y esto sirve para la edificación colectiva o la exhortación o consolación de toda la congregación. Pero las lenguas Dios te las da cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú crees en el bautismo del Espíritu Santo y pides al Señor que seas lleno del Espíritu. El Señor te va a dar una lengua a ti que es principalmente para tu edificación personal. He escuchado muchos testimonios, pero también lo he vivido. En momentos de duda, en momentos de temor, en momentos de ansiedad, de tristeza, en momentos que no sé qué hacer. Tengo que tomar una decisión y no sé, y estoy ahí, veo, ¿qué hago? La oración en lenguas me ayuda muchísimo. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, allí dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene. Por eso el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26 y 27. Y estos gemidos indecibles son las lenguas. En momentos de falta de sabiduría, angustia, desesperación, temor, duda, qué sé yo, ora en lenguas. Por supuesto, si estás en la combi, en el micro, en voz baja, por favor. No te pongas en el micro. Te vas a meter en problemas, ¿verdad? Hasta en tu mente puedes orar en lenguas. Cuando estás en la ducha, cocinando, en todo momento y lugar puedes orar en lenguas. ¿Y sabes qué es lo lindo de orar en lenguas? Confundes a Satanás. Confundes a Satanás. Pues si tú te confundes porque no entiendes, imagínate Satanás. Que no tiene el Espíritu de Dios. Que no tiene la presencia de Dios en su vida. ¿Ah? Pierde el año con nosotros, Satanás. Por eso es tan importante las lenguas, que seamos llenos del Espíritu. No nos resistamos a recibir el don de lengua. Ay, no, pero es que no lo entiende. Y ahí está el problema. Que muchas veces cuando oramos por alguien para que reciba el bautismo del Espíritu Santo y reciba las lenguas, la persona simplemente hace aquí un cruce y como que le pone llave. Y para que tú recibas el don de lenguas tienes que hacer una sola cosa: abrir la boca. Si no, ¿por dónde va a hablar el Espíritu? Hasta ahora no he visto a la primera persona que hable en lenguas por la nariz o por las orejas. Pero la falta de fe, la falta de confianza, la falta de esa dureza en el corazón, un poco de incredulidad en cuanto a esto, nos limita y nos priva de una experiencia espiritual de mucha fortaleza y bendición para nuestra vida, para edificación personal. Entonces, las lenguas son una herramienta de Dios para ti, para la oración, para la intercesión, para tu crecimiento espiritual personal, porque el crecimiento espiritual no viene solamente del conocimiento de la palabra de Dios, o sea, no solo de conocer qué dice la Biblia y qué no dice. Eso es muy importante, claro que sí. Pero el crecimiento espiritual también viene de la guianza del Espíritu Santo.
En Juan capítulo 16, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador y Él los guiará a todas las cosas que habrán de saber y conocer. Dijo allí que traería convicción de pecado, justicia y juicio. Pero al creyente le guiaría en lo que habría de venir. La dirección que muchas veces necesitamos en nuestra vida para las decisiones cotidianas, para hacer lo que conviene, para agradar a Dios, para no estar cayendo en tanta cosa por aquí y por allá, muchas veces viene de esta disposición a la guía del Espíritu. Y aquí la oración en lenguas es clave. Dios quiere que todos nosotros fluyamos en sus dones. Con esto cierro. Los dones de poder, los dones de revelación y los dones vocales. Pero como dijera al principio de esta reunión, la palabra es muy, pero muy poderosa. La razón por la cual Dios, entre sus dones y entre ¿cómo digo esto? Su empoderamiento para la iglesia, le da dones vocales, es para que hablen, uno, sus maravillas, y con ellos se edifiquen a sí mismos en lenguas. Dos, para que hablen bendición a otras personas. Exhortación, consolación, edificación a otras personas. La profecía. El hablar es muy poderoso. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice algo feo? ¿O cómo te sientes tú cuando te dan un cumplido sincero? ¿No te sientes como recargado? Y dices, ay, qué bueno, me fue bien. Uy, al profesor le gustó mi exposición. Uy, mi jefe me felicitó por esto y por lo otro. Y uno se siente como, porque en las palabras hay poder. Entonces, si sabemos eso, el Espíritu Santo quiere que usemos las palabras para que crezcamos espiritualmente, para que confundamos a Satanás, para que edifiquemos colectivamente a la iglesia. Por eso la profecía, por eso el don de lenguas y por eso la interpretación de lenguas. Así que procuremos los dones espirituales. Entonces, como digo, vamos a seguir. Entramos a 1 Corintios 13 y vamos a hablar mucho del amor, y luego el 14 y todo. Pero nos vamos a preparar como iglesia para que de aquí a unas semanas tengamos un tiempo de ministración, todos, como diríamos, todos contra todos. ¿Sí? Porque los dones no es para unos pocos. ¿Sí? Pues en la iglesia, en nuestra iglesia, tenemos sí el cuerpo pastoral y tenemos, por ejemplo, los obreros del altar. Es un grupo de líderes y hermanos que, oye, el Señor los está usando y creemos y confiamos en ellos. Yo como pastor también descanso mucho sobre el ministerio de ellos cada mes cuando están ahí ministrando la Santa Cena y todo eso. Y digo, chévere, chévere, chévere. Y Dios los usa a ellos, yo creo que sí. Pero Dios nos quiere usar a todos. A ti también, que estás aquí como diciendo, ¿seré yo, maestro? Claro que sí, Dios también quiere usarte a ti. Y entonces nos vamos a preparar para de aquí a unas semanas tener un tiempo así, donde todos podamos fluir en los dones y donde pueda el Señor fluir aquí con palabra de conocimiento, profecía, discernimiento, sanidad, milagros, y te use como Él quiera usarte. Y quizás si te convences más y te convences mejor de que Dios es tan grande, pero tan personal, que puede ser tu Dios. Y que es tu Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, preparándonos y anticipándonos un poco a eso, yo quiero que hagamos dos cosas. Yo quiero orar por ustedes y me gustaría que oraran por alguien. ¿Sí? Ojalá alguien que no sea la persona con la que vino. ¿Sí? No sé, la persona de atrás o al costado, no sé. Pero que ores por alguien y pidamos eso. Señor, usa a esta persona. Pregúntale su nombre si no le conoces. Usa a esta persona para que fluya en tus dones. Cualquiera que sea el don que tú quieras darle y usarle, Señor, que fluya en eso. Que no ponga resistencia ni barrera, que se convenza, que descanse en ti. Oremos en esa dirección unos por otros en esta hora y después de eso estamos despedidos.
Señor, muchas gracias por este tiempo juntos y gracias por tus dones, por los dones que nos das. Gracias porque nos permites hoy enfatizar en los dones vocales y entender cuán espirituales son las palabras y que tú quieres y tienes un propósito mayor con el uso de nuestra lengua. Yo pido, Señor, sabiduría a mis hermanos aquí presentes y pido que tu Espíritu les use y que ellos fluyan en los dones cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén.